Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta serie de programas sobre la reforma al Poder Judicial a debate. En esta ocasión me da muchísimo gusto que nos acompañe la magistrada Montserrat Cid Cabello. Bienvenida, magistrada. Muchas Qué gracias. Gusto. Montserrat, también está con nosotros la jueza Haji Huerta García. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Haji. Haji. Sí, Haji. Sí. ¿Qué significa? Cuidadora espiritual. Cuidador espiritual y del Poder Judicial. A mucha honra, por supuesto. ¿No? Porque estamos hablando de esta reforma en donde pues se propone que salgan las juezas como ustedes y que se vote a nuevas juezas, nuevos jueces, mediante voto popular directo, y ya, o sea, se va a proponer esta iniciativa en septiembre. Jueza, ¿qué opinas? Pues, ¿qué te digo? Yo soy una jueza nueva, nueva de un año 6 meses, un año 8 meses. Y bueno, pues ver truncada esa carrera para la que me preparé desde antes inclusive de entrar a la universidad, pues porque uno tiene sueños, anhelos y vas buscando tu forma de vida, tu historia de vida. Pues imagínate, ¿no? Es bastante complicado tener que aceptar, cosa Sí. que... A ver, Haji, tú dices nueva. ¿Qué significa ser una jueza nueva? ¿Es como lo que indicó el presidente de que se elijan a quienes no tienen experiencia porque tienen más entusiasmo, a quienes acaban de salir? ¿Sería tu caso? O cuando dices nueva, estás hablando de toda una carrera detrás y de años, ¿no? Platícanos un poco. Pues nueva, porque en el Poder Judicial de la Federación no nos eligen, solo no nos designan nada más porque sí para ser juezas o jueces de distrito, magistradas o magistrados. Tenemos que pasar por filtros y esos filtros son, pues bueno, carrera judicial. ¿Qué consiste la carrera judicial? Que pues entras al Poder Judicial desde los primeros eslabones. Actualmente inicia con el puesto de oficial judicial, puedes acceder a ser actuaria, actuario judicial, después secretaria o secretario de tribunal o de juzgado de distrito, y después dices, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en mi carrera, no? Pues es un trabajo, pero es un sentido de vocación, es un servicio, y pues tú decides si quieres concursar para ser jueza o juez de distrito, que es el primer eslabón, ¿no? Entonces, pues yo para ser jueza de distrito tuve que pasar por un proceso de selección en donde decidí voluntariamente inscribirme para participar y acceder a la categoría. En ese concurso, pues ha habido de todos tipos de modalidades. Yo he participado en 2 de manera, pues, exitosa. Y entonces, pues, es un proyecto de exámenes en donde tú cumples con un perfil, cumples con una antigüedad, cumples con antigüedad tanto en el servicio como profesionalmente hablando, y luego pues te sometes a un estudio que es demasiado intenso, no es algo de la noche a la mañana. ¿Cuántas mujeres era? ¿Con cuántas mujeres? Justo, a mí me tocó concursar, o de donde salí como jueza, y por eso decía nueva jueza, pues fue el primer concurso conforme a la reforma laboral, y fue hace 2 años, hace poco más de 2 años, surge esta convocatoria que está dirigida solamente para mujeres y si mi memoria no me falla, concursé con 1,194 mujeres, en donde pues todas hicimos, todas hicimos ese primer examen, ese filtro de conocimientos generales. Había un temario, pero el temario es, si tú lo ves, bueno, la carrera se queda corta, o sea, claro, ¿sí? Es toda la carrera, toda la jurisprudencia y todo el derecho internacional. Entonces, pues, haces ese primer examen, hay un filtro y entonces después pasamos, me parece que alrededor de 130, 140 a la siguiente etapa. La siguiente etapa es hacer un proyecto de sentencia, entonces pones a prueba tus habilidades, a diferencia de otros concursos en el que yo participé, el proyecto era de 8 horas. Y entonces cuando tú dices, te dan 8 horas para hacer un proyecto de sentencia, consideras que es tiempo sobrado, y no. Cuando estás ahí, pues bueno, tienes que buscar todo el material a vivir por haber, tienes que encontrar cuál es el problema y luego desarrollar una solución. En este esquema de examen, el problema era derechos humanos, derecho de acceso a servicios de salud,
mezclado con cuestiones de derechos adquiridos de un trabajador que estaba siendo separado de su empleo, ¿no? Entonces, bueno, el asunto estaba muy complejo, muy interesante y claro que la mayoría agotamos esas 8 horas. Después de hacer ese proyecto por escrito, pues viene una fase oral y entonces también había un temario específico para presentar ese examen oral frente a una consejera de la Judicatura, frente a 2 magistradas de una historia y trascendencia importante dentro del Poder Judicial y 2 jueces de distrito. Entonces hay un foro, pareciera, así un salón, así como en donde entras, tienes una serie de preguntas y entonces pues no sabes qué te van a preguntar y entonces tienes que estar completamente preparada para lo que venga. Y bueno, pues todo ese proceso de examen en sí, pues son de más de 6 meses, pero la preparación, pues la preparación no puede ser de un día para otro. Es toda la vida. Es toda la vida. Y de 1194, ¿cuántas mujeres obtuvieron ya? Salimos vencedoras 86. 86. Durísima competencia, durísima preparación, magistrada. ¿Te tocó también pasar por todos estos procesos o estuviste en algún otro momento, ¿no? Porque hacían referencia a la ley que se aprobó pues, hace poco todavía y ¿cuál ha sido tu experiencia? Y ahorita vamos a platicar, creo que es muy importante poder compartir con la audiencia qué es lo que viven las juezas, los jueces en nuestro país, cómo trabajan para conocer un poco más y tener más herramientas también para debatir. Sí. Claro, pues sí. En mi experiencia, yo también concursé hace aproximadamente 2 años, ¿no? Fueron de los primeros concursos, fue el primer concurso, si no mal recuerdo, bajo la Ley de Carrera Judicial, ¿no? La Ley de Carrera Judicial de junio de 2021, ya publicada bajo el Ejecutivo actual. Y bueno, esta ley de carrera judicial tuvo un gran cambio, ¿no? en la forma en la que se deberían ingresar para empezar a la carrera judicial, incorpora y reconoce a los oficiales judiciales, que son las personas que están en primer contacto con los gobernados, ¿no? En un juzgado, en un tribunal, en la corte. Sí. Esta ley de carrera incorpora a estas personas oficiales judiciales como una nueva cuestión y bueno, esta ley de carrera judicial se emite también atendiendo a la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación que bueno, fue diseñada bajo el anterior presidente de la Corte. Entonces me parece que se puso mucho énfasis en los nuevos perfiles que debería de haber de juzgadores y juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación. Fue una buena reforma. Sí, fue una muy buena reforma donde pues también se incorporó la perspectiva de género de manera transversal en los concursos. Entonces, bueno, tanto la juez, por lo que está comentando, como yo, pues fuimos de las personas que ya concursamos, ¿no? A partir de esta ley de carrera judicial, con estos filtros que ella comenta, ¿no? De experiencia, de años, desde luego, antigüedad, muchos requisitos que se deben de cumplir y teniendo también pues como objetivo central, que me parece muy importante, es la legitimación de los órganos judiciales, ¿no? O sea, en la ley de carrera judicial una de estas finalidades es legitimar, ¿no? Y cómo te legitimas, pues si realmente en todos estos concursos que se hacen, se busca que sean procesos de formación, preparación y actualización necesarios para llegar al cargo. Cuando escucho esto me sorprende, ¿no? Esta ley de carrera judicial, junio 2021, es la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se hacen estas modificaciones bajo la presidencia del Poder Judicial Federal del ministro de Retiro Arturo Saldívar. Se considera la perspectiva de género y esta nueva iniciativa todavía con el presidente Andrés Manuel, con el ministro en retiro Saldívar muy activo, cercano ya a Morena, participando directamente,
parece no recoger nada de esto. Me parece que ni siquiera hay un tema de sobreperspectiva de género, y al contrario, es borrón y cuenta nueva. Y además no solo eso, sino escuchamos a integrantes de la llamada 4T reforzando la idea del presidente, que dijo, de hecho, sí se le puede hacer cambio a mi iniciativa, se puede quitar esto de que tengan 5 años de experiencia quienes van a ser votados por voto popular, y que se integren también jóvenes recién egresados, porque son entusiastas, y lo que pasa es que la preparación y el tiempo que llevan nada más ha amañado a quienes imparten justicia, a quienes administran la justicia. ¿Qué opinión te merece esto, magistrada? Sí, bueno, a mí me parece que un tema central que debe de estar bajo la lupa de los legisladores y del pueblo en general es que haya una legitimidad, pero a partir de la preparación, ¿no? Que es lo que justo se impulsó desde la reforma CONI para el Poder Judicial. Entonces, pues sí, me parece que no he tenido oportunidad de escuchar todos los encuentros ni los foros, pero de la propia iniciativa pues se menciona muy someramente, ¿no? Que se tome en cuenta la carrera judicial, cuando a mí me parece que debería de ser el punto de partida, ¿no? Si tú quieres un poder judicial que reconocemos que ha tenido sus fallas, sus deficiencias y demás, pues deberías de empezar por fijarte en la evaluación del desempeño que está en la propia ley de carrera judicial y en los perfiles de quienes van a ingresar, ¿no? Entonces me parece que sí debería de estar en la mesa. Es decir, es todo lo contrario, no únicamente considerar lo que someramente se dice, sino reforzar esta idea, y no, pues bueno, no se requiere experiencia. ¿Por qué minimizar así, de esta manera, la carrera judicial, la experiencia que se tiene? ¿Es así de sencillo lo que tienen que resolver? Nada sencillo. La realidad es que seguramente todos estamos asombrados, asombradas. ¿Por qué? Porque llegar a concursos como acción afirmativa, la magistrada lo acaba de mencionar ahorita, Monse, y yo, con todas nuestras compañeras que salimos vencedoras en nuestros respectivos concursos, pues la razón de ser de esos concursos dirigidos solo para mujeres fueron una acción afirmativa. Sí. Y entonces cambia la dinámica de elección. ¿Para qué? Para visibilizar a las mujeres, para ponernos el piso un poco más parejo y poder decir, bueno, como mujeres profesionistas, tenemos una doble, yo digo triple jornada. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras actividades laborales normales, también somos, pues tenemos una familia, ya sean nuestros padres, una pareja, hijos. Entonces, la manera de conciliar esos intereses, y además como una obligación del Estado mexicano frente a la normativa internacional, pues la carrera judicial, la ley de carrera judicial, como dice la magistrada, surge en junio 2021 y acoge esas acciones afirmativas que están elevadas a nivel constitucional. Sí. Y entonces, ahora con este planteamiento de reforma judicial, pues todo eso se hace a un lado, y entonces tuvieron que pasar muchos años para que por fin, vía Constitución, vía todas las reformas que se fueron gestando y que se aprobaron por los propios legisladores para que estuviera presente la paridad de género, se están haciendo a un lado. Entonces, creo que bueno, eso nos deja en gran desventaja a quienes, como ejemplo, las que estamos aquí el día de hoy, a todas las demás que vienen, pues ahora parece que se vuelve imposible, ¿no? Imposible pensar o visibilizarte con esas dobles o triples jornadas como profesionistas. Porque hay que también pensar quiénes quiénes impulsarían candidaturas de jueces y de juezas. ¿Cómo sería este proceso de voto popular? Sí, es muy cuestionable, ¿no? Cómo va a ser realmente el proceso, ¿no? Como está en la iniciativa, no hay mayor cuestión más que para ciertos niveles, ¿no? Ciertos cargos podrían hacer uso de medios de comunicación y demás, pero pues me parece que a nivel de personas que estamos en la carrera judicial, jueces, magistrados, pues es casi imposible, ¿no? Estar impulsando y entonces descuidas la labor jurisdiccional, ¿no?
por estar buscando los apoyos que se requirieran, cuando a mí me parece que, vuelvo al tema, ¿no? Lo que debería estar sobre la línea es, en su caso, reformar el procedimiento para ingresar, ¿no? Ten concursos donde entonces no sean nada más personas, ¿no?, que estén en carrera judicial, abre los concursos, modifica esta ley, ¿no? Entonces, pues sí, ahí el ingreso, todo el procedimiento para ver la capacitación y ver si efectivamente puedes continuar, ¿no? Porque pues a todos los titulares nos están evaluando constantemente a través de visitas, y ahí en esa evaluación del desempeño es donde puedes ver cuáles son las deficiencias del órgano jurisdiccional y pues generar un cambio, ¿no? Un cambio puntual. A mí me ha sorprendido al conocer un poco más sobre el Poder Judicial, porque es mucho más fácil estar cerca del Ejecutivo en el día a día, bueno, no se diga en las mañaneras a partir de este sexenio, la exposición que tiene, la agenda que marca, lo que dice y se repite, por supuesto el legislativo con los debates que hay, se identifican, pero en el Poder Judicial, pues difícilmente, si no tuviéramos esta charla, conocería yo quién es la magistrada Monse, quién es la jueza Hadji, y qué es lo que hacen. Entonces, creo que parte de su labor, por supuesto, es estar concentrada en lo suyo, que no es necesariamente toda esta exposición. Ahora, yo agradezco que ahora estamos conociendo un poco más de pero me ha llamado la atención que, a diferencia de lo que he escuchado en las mañaneras, por ejemplo, se tienen muchos controles dentro del Poder Judicial. Cuando dice el Poder Judicial es corrupto, los jueces son corruptos, incluso en el tema del nepotismo, pues fue un propio miembro del Poder Judicial Federal hace unos años quien saca el tema, y ahora me entero que además ya hay controles importantes para sobre el tema de nepotismo, de las líneas familiares, hasta en 5º grado, me parece. Es decir, hay controles que ya quisiéramos que existieran en el Ejecutivo o en el Legislativo. Yo creo que más bien todo esto nos va a ayudar a proponer a que haya carrera legislativa, por ejemplo, y que le sepan a las leyes, ¿no? Quienes están en el Congreso, por ejemplo. Hay muchos controles. Decías que hay evaluación de desempeño. ¿Cómo es esto? Sí, uno es la evaluación del desempeño que está en la ley de carrera, ¿no? Donde pues realmente a través del Consejo de la Judicatura Federal o el órgano que en su caso se proponga que esté vigilando realmente, pues cómo están funcionando realmente los órganos, ¿no? Y entonces llegan a través de visitas, ¿no? Por visitaduría, te revisa todo, ¿no? Absolutamente todos los expedientes, todas las áreas, desde pasar la lista, cuestiones administrativas y también cuestiones jurisdiccionales de integración de expedientes, demás. Eso es una de las formas que está prevista en la ley. Pero dijiste algo muy interesante, también está previsto, ¿no? Desde, me parece que 2020, un acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura para combatir el nepotismo y fortalecer al que era el Instituto de la Judicatura Federal, que ahora es una auténtica Escuela Federal de Formación Judicial. Entonces, este combate al nepotismo es otro control, ¿no? Para que ¿en qué se traduce? Que como titular no puedas nombrar a cualquier persona para ciertos cargos, ¿no? Y si consideras que puede haber alguna cuestión donde esté comprometida tal vez en el nombramiento, la objetividad, porque hay alguna relación familiar, tienes que elevar una consulta, ¿no? Para que efectivamente analice una comisión específica si puedes otorgar o no ese nombramiento, ¿no? La Escuela Federal de Formación Judicial también a través de la capacitación pues te está también evaluando, ¿no? Con los cursos que como titulares estamos obligados a tomar, entre ellos 2 que también fueron de la administración anterior implementados de perspectiva de género, ¿no? Sí. Entonces son formas donde estamos constantemente siendo evaluados, desde mi punto de vista, vigilados, y como resultado de todo eso también te emiten un dictamen para ver cómo mejorar, ¿no? Ahí creo que es importante. Y obviamente vemos que hay apellidos que se repiten en el Poder Judicial, hay
hijos, hijas de algún juez que se integra a la carrera, bueno, como en el legislativo, como en el ejecutivo, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en estos casos, tienen que cumplir con todos estos requisitos también, independientemente de que sea la hija de, el hijo de, la esposa de, el esposo de, el papá de, no sé. No. Estoy pensando ahorita como... es muy fácil hablar así de nepotismo. ¿Cuál es la circunstancia que se vive dentro del Poder Judicial? Pues mira, yo me iría un poco más atrás. A ver. A ver, en nuestra vida diaria vivimos en las oficinas del Poder Judicial. Nuestros hijos, yo tengo un hijo de 6 años, están de vacaciones. Ha habido veces que claro que me lo tengo que llevar a la oficina porque no tengo quien lo cuide. Entonces, él que ve a su mamá trabajando. Hay por ahí alguna frase de un pensador donde dice, a ver, si algún día mi hijo me pregunta qué quiero estudiar, qué debo estudiar, oriéntame, pues ni modo que yo no le diga que estudie Derecho, y en él estará él si decide o no ingresar a las filas del Poder Judicial en el esquema actual, ¿no? Entonces, se ha hablado de una gran familia judicial. Es verdad que hay muchas personas titulares que tienen a sus hijos, a sus papás, y que son generaciones tras generaciones que han permanecido. O que se conocen, digo, si te la pasas en la oficina, pues claro, al rato ya el de la oficina está, ay, caray, ¿no? Pues bueno, es que ahí te convives y te conoces, no sé, estoy pensando. Es que de verdad, pues no ves a nadie más, es con quien convives, y entonces es lo que ves. Y por eso me remonto hasta allá, porque creo que puede ser ese un origen. Ahora, con la administración anterior del ministro en retiro, Arturo Saldívar, ¿qué implementó? Pues eso, una manera de vigilar ese tipo de relaciones y de disminuir los verdaderos conflictos de focos interés rojos que seguramente existían. Yo creo que aquí hay que tener autocrítica para poder establecer, bueno, probablemente ha habido un abuso y entonces por eso vinieron las reglas. Actualmente 2 veces al año estamos obligados y obligadas todas las personas del Poder Judicial de la Federación a rendir este reporte y poder establecer hasta el 4º o 5º grado si tenemos o no relación dentro del Poder Judicial. Y entonces te podrás encontrar que hay probablemente algún titular que tenga relación a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque tampoco puedes elegir por tu familia. A lo mejor tienes una persona que también le apasiona y también tiene esta vocación de servicio y por su lado ingresó. Decía la magistrada, bueno, es que al interior tenemos esos mecanismos y podemos, de entrada, por ejemplo, si yo tengo a una persona que su esposo también es abogado y quiere entrar y tengo un lugar, yo no lo puedo contratar. ¿Por qué? Pues porque si tienen una relación de supra-subordinación al interior del órgano, actualmente está vedado por todas, y mira que es bastante complejo todo el proceso de pedir al Comité de Integridad, o sea, vamos, las reglas administrativas están fuertes. También para poder contratar sí, y para estar. No es fácil. Entonces, creo que en esa autocrítica, las reglas del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, han evolucionado hasta el punto en el que al día de hoy es imposible hacer ese tipo de contrataciones. Mi esposo trabaja en Poder Judicial también. Sí. ¿Se conocieron en el Poder Judicial? No. Dije, pues es poco que faltó. Convives todo el santo día, ¿verdad? Claro, poco faltó. Pero él entra al Poder Judicial de manera independiente a mí. Nos conocimos en la universidad. Y entonces después nuestras vidas se unen otra vez en Poder Judicial, ¿no? Y pues es complicado porque ahora que yo soy titular, pues a él difícilmente lo contratan porque tiene que pasar por todo este filtro. Y a veces... pues bueno, nadie quiere ganarse un problema de a gratis, ¿no? Entonces hay que conocer bien esas reglas y esas reglas existen. Y existen, te digo, tanto para, por ejemplo, mi esposo, que no es fácil que cualquier persona, cualquier otro titular lo contrate porque tiene que pasar por un filtro aún mayor. Tienen que investigar si yo conozco a ese nuevo titular a donde él pretende ingresar. Hay un comité exclusivo para tocar todo este tipo de análisis y entonces ellos dan una respuesta, ellos te dicen sí, no hay ningún conflicto de interés, no hay ningún problema en que hagas la contratación y entonces es cuando el titular puede hacer esa contratación. Entonces, si hablamos de nepotismo, bueno, yo diría, ¿en qué temporada? ¿En qué épocas? No podemos borrar lo que sucedió antes, pero sí podemos ir enmendando
ese tipo de oportunidades como actualmente está prevaleciendo. Pero lo están diciendo el día de hoy, o sea, el Ejecutivo y la gente de Morena y ligada, que incluye ya a una ministra. Yo escuché y decía, una ministra que además tiene un apellido muy activo dentro de la llamada 4T, y decía que hay nepotismo, lo están hablando en el presente y están denostando al Poder Judicial desde dentro y desde fuera. Y parece ser, por lo que hemos platicado, por lo que se ha expuesto, de manera, llamémoslo, imprecisa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Qué sienten ustedes aquí? ¿Qué comparten los magistrados, las magistradas, los jueces, las juezas cuando escuchan esto? Pues realmente que las reglas están claras, ¿no? Desde la administración pasada hay reglas muy claras, se han tratado de establecer, como comenta Hadji, los filtros para que esto no ocurra, ¿no? Me parece que pues también esa opinión depende mucho de la propia experiencia, incluso al interior del órgano, ¿no? ¿Son opiniones políticas? ¿Son opiniones con intenciones políticas más que técnicas jurídicas, reales? ¿Qué está pasando? Pues yo no podría asegurar como tal, creo que algo que nos caracteriza en el Poder Judicial, y Monse, si me permites, es que no tenemos esa malicia. No somos personas políticas. Nuestro trabajo es al interior de nuestras oficinas, en nuestros expedientes, y entonces cuando tú preguntas, bueno, ¿con qué intención? Yo no podría decir con qué intención lo hacen. Lo que sí puedo decir es, si eso sucedió en otro tiempo, a lo mejor se pagaron algunas consecuencias y por eso se tuvieron que implementar reglas. Pero al día de hoy las reglas se cumplen, y se cumplen de verdad a cabalidad y con una fuerza bien interesante que a veces complica la propia libertad, pareciera, de nombrar a tu personal. ¿Qué se siente? Pues se siente feo. ¿Por qué? Pues porque todos los días llegamos a nuestras oficinas intentando sacar el trabajo de cada momento y pues suceden muchos factores en donde no podemos manejarlo, ¿no? Hadji Montserrat, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir charlando, escuchándolas, conociendo un poco más sobre lo que hace el Poder Judicial y también para conocer su opinión sobre la iniciativa, cuáles serían los grandes riesgos, cuáles son las fortalezas que se tendrán que rescatar o hacia dónde tendríamos que ir. Una pausa y volvemos. Continuamos esta charla sobre la reforma al Poder Judicial a debate con la magistrada Montserrat Cid Cabello y la jueza Hadji Huerta García. ¡Qué gusto! Comentábamos sobre todos estos mitos que se han dado a conocer de manera amplísima por parte del Ejecutivo, del Legislativo y algunos miembros del Judicial, incluso una ministra, en donde se dice hay nepotismo en la Corte, y no conocíamos todas estas reglas que se han impuesto a partir, sí, de situaciones de focos rojos que se dieron en el pasado y que se corrigió a lo largo del camino. Por supuesto, también el tema de la carrera judicial y de cómo necesitan esta experiencia para las decisiones que tienen que tomar en el día a día. Magistrada, por ejemplo, Montserrat, ¿qué temas ves tú en el día a día y cuál es la experiencia que has tenido que adquirir para resolver algo concreto? Claro, pues bueno, yo estoy en un tribunal colegiado de apelación que tiene competencia en materia civil, administrativa y especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Tenemos sobre esta última especialización competencia en toda la República, ¿no? Revisamos a los jueces especializados, por ejemplo, en materia de concursos mercantiles, y bueno, vemos casi todos los procedimientos pues civiles, mercantiles, administrativos, federales, ¿no? Es decir, revisamos los actos de nuestros jueces federales. En ese sentido, pues me parece que sí, el bagaje que trae uno, ¿no? Podrían pensar, pues,
la edad no está peleada con la preparación. Sin embargo, sí creo que para poder conocer al Poder Judicial, pues es la verdad un anhelo, ¿no? Desde el nivel, el peldaño más bajo, que es una labor importantísima para un órgano, desde que eres profesional operativo, pues tienes ese anhelo de ascender por una meritocracia, ¿no? Y creo que aquí está lo más relevante. La mayoría de los titulares, si no es afirmar que todos, empezamos con ese sistema de meritocracia, que también ya cambió, ¿no? Dicho sea de paso. Cuando yo inicié, que iba en 7º semestre de la Facultad de Derecho, pues realmente existía la figura del meritorio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que ingresabas sin que te pagaran un sueldo ni nada, era mero amor al arte, ya en etapas pues avanzadas de la carrera, para aprender, o sea, casi uno iba a aprender independientemente de que no había paga, ¿no? Y sigues toda una preparación que, bueno, pues eso ahora se ha transformado en practicantes judiciales, que ya está más regulado, ¿no? Tiene también controles para que no sea cualquier persona, o sea, por recomendación, criterios objetivos para que desde jóvenes estudiantes puedan ingresar. Entonces, a mi parecer, ahí hay que poner atención, desde ahí empieza, ¿no? La formación. Entonces, a mí me parece que pues esta idea de que la experiencia no se adquiere con los años, ¿no? Pues me parece que de cierta forma sí tienes que tener experiencia ya en los asuntos tan puntuales que vas a resolver, ¿no? Como te comento en este caso, en el tribunal donde estoy, pues concursos mercantiles federales, ¿no? Sumamente especializados, asuntos de derecho de réplica, de acciones colectivas, de extinción de dominio, son temas muy especializados y pues me parece que parte de la función del Poder Judicial es escoger a los titulares atendiendo a este sistema que se ha formado, ¿no? De capacitación, de especialización, y pues la carrera judicial me parece que es básica para poder garantizar de cierta forma que los que estén ahí tengan el perfil más idóneo, ¿no? Y garantizar pues la independencia judicial, ¿no? La especialización, el profesionalismo. Y como te comentaba, ¿no? También estas evaluaciones del desempeño pues también tienen como resultado que si tu desempeño no es el adecuado, termina ahí, ¿no? Termina en el sentido de que ya no te pueden ratificar y entonces va y la carrera. O sea, sí creo que la nueva ley de carrera está diseñada para poner la evaluación que debe de estar, ¿no? E independientemente de la nueva ley de la carrera, ¿desde hace cuánto se implementó este sistema de carrera y de meritocracia para ir ascendiendo? Pues yo creo que desde la ley orgánica del Poder Judicial anterior a la reforma de junio de 2021, eso existía. Los requisitos constitucionales para ser titular están justamente en la Constitución. Y entonces de ahí venimos todos los demás. Digo, cuando vamos empezando, como menciona Monse, pues llegamos con esos anhelos de estudiantes y entonces vamos, para ser actuario, ¿no? Necesitas tener, me parece, mínimo 3 años de experiencia profesional con tu título, tu cédula. Y, pues bueno, puedes acceder, los exámenes de acceso a las categorías de carrera judicial existen desde que yo entré al Poder Judicial y tengo 23 años, 11 meses en Poder Judicial. No podía nadie nombrarte en mis tiempos, en estos 23 años, no podían decirte, ahora te toca a ti ser actuario. No, había que pasar un filtro y entonces tenías que sustentar exámenes, tenías que tener una calificación aprobatoria. Ha habido modulaciones, 8, 8.5, y pues de ahí para adelante, ¿no? Entonces, no ha sido a dedazo en los últimos años, y te digo, por últimos años, yo me atrevo a decir eso, 20 años. En ese sentido también llama la atención que se diga que es un poder elitista, ¿no? Y que atiende a los más ricos y que no ve al pueblo. Sí, totalmente, eso es sumamente falso, ¿no? La función que tenemos las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación es salvaguardar los derechos humanos, ¿no? Y pues cualquier persona, por el hecho de serlo, por la dignidad humana, tiene este reconocimiento constitucional, ¿no? Y con el artículo 1 constitucional, pues desde luego que estamos obligadas todas las autoridades del país a proteger derechos humanos sin distinción alguna, ¿no? Oye, y bueno, estoy escuchando
por supuesto, pues ustedes son parte del Poder Judicial, y a lo mejor no lo dirán, pero yo lo pienso que viendo cómo funciona, me parecería que los ministros y las ministras, que es el eslabón más alto, ¿no? De la pirámide, cuando llegas al máximo, a lo máximo que puedes aspirar dentro del Poder Judicial Federal, pues también tendrían que llegar así, de manera meritocrática, haciendo sus exámenes, aplicando, porque si no, pues sucede lo que estamos viendo ya en algunos casos, en donde no tienen ni idea y llegaron por dedazo político, perdón que lo diga así, ¿no? Pero me parece que eso se tendría que implementar también. Es una idea, ¿no? que me parece sería importante y que seguramente también viven las personas de, por ejemplo, de la carrera rumbo a la Cancillería, ¿no? El servicio profesional de carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando se han preparado, están, y de pronto, por dedazo político, nombran a los gobernadores que se dieron el lugar a quien ganó, ¿no? Entonces debe ser muy frustrante esa parte. Pues seguramente es frustrante sí. Para todos en el ámbito en donde nos desenvolvemos, que tú te estés preparando y que tú estés intentando todos los días mejorar, aprender, hacer tus exámenes para que llegue alguien y entonces te haga a un lado. Sí. Y mucho se ha dicho, como comentabas, de que el Poder Judicial es elitista. No sé desde qué óptica, o a lo mejor hay dos ópticas. Uno, el ingreso. Y yo te diría, las puertas están abiertas de todos los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Pues porque están esos programas de prácticas en donde el único filtro es que cumplas, bueno, hay a lo mejor el de requisitos formales, que tengas un porcentaje en tu carrera, y yo le agregaría, bueno, pues hay que ver un perfil de la persona. ¿En qué sentido? Ética judicial. No es tan fácil, o es muy fácil que alguien quiera decir, es que yo quiero entrar al Poder Judicial. Y dices, bueno, pero ¿por qué quieres entrar al Poder Judicial? ¿Qué es lo que te gusta del Poder Judicial? No, pues es que yo veo los edificios y ganan muy bien. Es relativo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra vida está dentro de las oficinas y está trabajando, aun cuando no estamos en las oficinas. ¿Cuántas horas trabajan al día? ¿Y cuántos días a la semana? Depende, porque cuando tienes guardia estás 24 horas disponible. Entonces hay guardias que son de 15 días, depende de cómo se dividan. Entonces hay periodos de tiempo como de 15 días todo el donde día y no la descansas. Sí. Tienes, y parecería que no, habría quien dijera, pues no, claro que estás al pendiente, ¿no? Si bien hay un horario en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Para que estemos nosotros y el personal, para también no exceder ni violar derechos laborales, lo cierto es que uno sigue trabajando después de cubrir ese horario, ¿no? Que es de 9 a 6 de la tarde. Sigues trabajando, como comentaba Hadji, después de cumplir tu segundo turno de labores de cuidado, sigues trabajando en la noche. Y es nuestro compromiso, ¿no? Así lo aceptamos si realmente tienes la vocación de servicio público. Y yo creo que esta vocación de servicio público, pues no todos los titulares necesariamente la tienen, unos y otros no, pero me parece que la consecuencia, pues debe de ser más bien poner el foco en qué titulares cumplen los perfiles y cuáles no, y la permanencia o no en ese sentido, ¿no? No tanto abrir y decir, bueno, no sirve de nada la carrera judicial y vamos a empezar para que haya legitimación a partir de un tema electoral, me parece. Y además, con todos los riesgos que ello implica, recuerdo que en una ocasión entrevisté al ministro en retiro, Cosío, y él me decía, es que la gente cree que esto es como, o sea, ser ministro es como una película de Mauricio Garcés, así con tu ¿no? Tu copa. Dice, la cantidad de trabajo, de asuntos que tenemos que ver, dice, es una maquinita que no para. Es una maquinaria constante en donde no puedes frenar, porque si algún engranaje frena, todo lo demás se empieza a fallar. Entonces, no paramos, tenemos que estar viendo, trabajando. Me dijo la cantidad de asuntos que ven. Si llegan personas sin la experiencia, pero con el ánimo, con la capacidad,
pero sin toda esta parte y sin los méritos de la competencia que permite que lleguen las y los mejores, y si además todo se detiene en lo que se hace la transición y en lo que aprende, ¿qué va a pasar con los asuntos que tienen las personas que a lo mejor muchas de las que nos ven, quienes nos escuchan, están atendiendo algún asunto en el Poder Judicial Federal o en los poderes judiciales locales, porque se habla también de todo? ¿Qué va a pasar con sus asuntos? Pues mira, si cambiar de adscripción como titulares no es fácil, yo tengo una reciente adscripción justo a un juzgado de concursos mercantiles que por su materia pues es muy específico, cuesta con experiencia, trabajo, conocer los expedientes. ¿Por qué? Porque atrás de los expedientes hay personas. Entonces, si estamos en un punto de transición, imagínate que en el país, si nos olvidamos un poco de los que somos tan especializados, nos vamos a los juzgados mixtos. Todos los días en un juzgado mixto te llegan amparos, solicitudes de amparo contra órdenes de aprehensión que llevan el tema de la suspensión provisional definitiva. Hay juzgados por la naturaleza del amparo donde claro que te pueden venir a pedir una suspensión de plano, que es, oye, dile inmediatamente a la autoridad que haga o deje de hacer en función de la protección de los derechos humanos. Entonces, cuando no tienes ese alcance y no conoces ni siquiera de cómo funciona el propio sistema que te permite dar publicidad en tu expediente que vas a iniciar, que vas a formar, desde el físico, costurar, del cómo recibir y toda la logística administrativa en la que todas las personas de los órganos jurisdiccionales trabajamos, porque no hay actividad minúscula, esto como bien dices, pues es un engranaje a todos los niveles, pues no me imagino la locura de decirle a alguien que está esperando que le atiendan en una atención médica urgente, porque la tienen muriendo afuera del hospital. Sí, usted... ¿Cómo le dices, espéreme tantito porque voy a entregar el juzgado, porque viene alguien y ¿qué cree? No conoce cómo empezar de cero. Tiene muy buenas ideas y viene con todas las ganas, como dices, ¿no? Pero no puedes esperar, hay asuntos que no pueden esperar y son el mayor número de asuntos que ve el Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque, como decía la magistrada, protegemos derechos humanos y la protección no puede esperar. Esta pausa puede ser muy perjudicial para muchas personas, pero después, ¿qué sigue? ¿Cómo se va a resolver si las y los juzgadores son electos vía votación popular? ¿A quién van a responder? ¿A quién los eligió? ¿Por qué los eligió? Sí, se va a generar, desde mi punto de vista, se podría generar un efecto inverso, ¿no? Si lo que se busca es garantizar justicia pronta y expedita, una justicia cercana a la gente y todas la legitimación de los órganos y todos los objetivos que trae la iniciativa que se va a discutir, a mí me parece que se generaría lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque quitar a todos los titulares de un jalón y con el efecto que a su vez tendrá en las personas ¿no? que en el equipo de trabajo, pues generaría que estuviera mucho tiempo, ¿no? en una curva de aprendizaje de los nuevos que lleguen, y pues tampoco podemos desconocer que si de por sí es complicado resolver en los plazos legales establecidos, porque hay plazos desde 3, 5, 24 horas, ¿no? Con la cantidad de trabajo que hay, yo lo veo muy complejo, ¿no? Lejos de eso, me parece que el tema de los recursos al Poder Judicial de la Federación es indispensable para generar más tribunales, más juzgados, y entonces, pues yo lo único que veo es, sin recursos y con nuevos titulares, una grave crisis de un poder que debe controlar actos de autoridad que violen derechos humanos, ¿no? Esta parte también es poco conocida. Cuando se dice están en contra de la población, nada más defienden o liberan a delincuentes, estas frases así muy cortas, muy generales y muy impactantes, ¿no? Que tienen un efecto en la población. Yo no sé si a ustedes les ha tocado con las personas que conviven, que crean que son parte de la policía judicial, ¿no? Por aquello del Poder Judicial, que son, ¿no? Parte de la policía o parte del Ministerio Público, que son los que atienden y que por eso no obtuvieron justicia.
o que se retrasa. Toda esta parte me parece que ha sido crítica para el momento de ahora hacer esta propuesta por parte del Ejecutivo Federal, del presidente, y que pueda ser también muy, muy confuso. Pues es que confuso, como dices, siempre ha sido. Inclusive, personas que están estudiando Derecho, cuando entras a la carrera, es difícil que sepas identificar quién pertenece a qué poder. Y yo creo que el primer paso tendríamos que dejar muy en claro que el Ministerio Público no es Poder Judicial de la Federación. De hecho, no es ningún Poder Judicial. El Ministerio Público pertenece al Poder Ejecutivo. Si ese mensaje quedara claro, podríamos tener un discurso distinto al día de hoy. Y si no se toca el tema de la reforma a ministerios públicos, a fiscalías, yo escribí una columna que dije, no se está buscando justicia, porque ahí es en donde se queda la mayor cantidad de asuntos que llegan a denunciarse, y no solo eso, sino hay un retraso y hay unos porcentajes de impunidad arriba del 90% de las fiscalías. Sí, totalmente. Y la función justo del Poder Judicial de la Federación es controlar actos de autoridad, ¿no? No importa si es el Ministerio Público que no te está investigando adecuadamente, no importa si es una institución pública de servicio de salud que te niega el acceso, no importa si es una escuela que también permite que te cometan actos de bullying, no importa quién sea la persona que realice los actos de autoridad, ¿no? En sentido amplio, lo cierto es que el Poder Judicial controla esos actos. Entonces, lejos de ser nosotros Ministerio Público o asimilarnos con quienes realmente están tal vez afectando los derechos, pues somos los que, atendiendo a los argumentos que nos hacen valer los gobernados, podemos revisar y controlar la legalidad y la constitucionalidad de esos actos, ¿no? Entonces me parece que hay una confusión muy clara entre las funciones del Poder Judicial Federal. Sí. ¿Y qué tantos casos de los que padece la ciudadanía llegan a un juez, a una jueza? Más o menos, ¿tenemos idea de ello? Pues yo te puedo hablar, no sé en temas estadísticos, pero te puedo hablar, si me lo permites, de un caso en temas de acceso al derecho a la salud. La Defensoría Pública, mucho se habla de si el juicio de amparo es caro o es de élite, que es la otra vertiente, ¿no? Yo te diría no. Las defensorías públicas, la Defensoría Pública de la Federación está abierta a todas las personas, y a través de la Defensoría Pública puedes llegar a solicitar apoyo, una ayuda para que te reencaucen a través de un amparo y solicitar una atención médica. Yo te podría decir un caso en donde una persona sin recursos, con necesidad de un trasplante de médula ósea, acude a través de la Defensoría Pública a un juicio de amparo. Y entonces en el juicio de amparo, en ese tema, hay una amplitud, suplencia de la queja, donde como persona juzgadora te toca, no necesitan venir a decirte nada, tú te toca proteger sus derechos humanos. Entonces, la posición que juega Defensoría Pública es crucial. ¿Por qué? Pues porque es un enlace, para quienes no lo saben, pues que dicen, es que no tengo dinero para un abogado para acudir al juicio de amparo. Esa es la forma de llegar al juicio de amparo. Inclusive tú puedes llegar al juicio de amparo de viva voz. Y como órgano jurisdiccional estamos obligados a levantarte tu comparecencia cuando entres dentro de esos supuestos urgentes y le damos trámite. ¿Qué sucede? Bueno, pues vienen al juicio de amparo, solicitan su operación y entonces conceden el amparo para que te operen. ¿A través de quién? Pues de las entidades públicas de salud. Hay un caso verídico donde pasaron 3 años porque se atravesó pandemia. Durante 3 años a esta persona pues estaba en el grupo vulnerable, no había comunicaciones oficiales porque nuestro país se paralizó como todo el mundo, y cuando reactivas el juicio de amparo para el cumplimiento, que nunca se detuvo porque es orden público y entonces no puede esperar, son de las cuestiones urgentes, le vas dando ese seguimiento y 3 años después logra una operación después de estar encima de la autoridad diciéndole, esto no se trata de recursos, tu problema son los recursos económicos, pero mi trabajo es proteger esos derechos humanos. Entonces, es una forma de control. Si tú le preguntas a una autoridad
si quiere o no quiere realizar la operación que una persona usuaria del sistema de salud público necesita, probablemente por recursos no te va a responder. Pero si vienes al juicio de amparo, es un mecanismo, el mecanismo idóneo para lograrlo. Y lo conseguimos. Y hay exitosos asuntos pues que dan toda la satisfacción. Ahorita que cuentas esta historia, y ya estamos a punto de terminar, pero me gustaría que terminara con un mensaje, a lo mejor para legisladores, legisladoras. He pensado en estos días que es muy importante una reforma al sistema de justicia, pero el sistema de justicia involucra inevitablemente a los ministerios públicos, a abogados, a las defensorías públicas, a los poderes judiciales locales, al federal. Es decir, estamos hablando de algo mucho más fuerte e importante que es necesarísimo en nuestro país. Y cuando se habla de justicia, no es nada más tocar al Poder Judicial Federal o a los poderes judiciales así, incluso se tendría que considerar al Ejecutivo, al sistema de salud, al sistema educativo, para cumplir con el deber de las autoridades de garantizar el acceso a estos sistemas y, por supuesto, los derechos humanos. ¿Qué decirle a los legisladores, a las legisladoras que no llegaron por meritocracia, ni a través de un sistema de años de preparación, ni de competencia, ni de que hicieron sus exámenes y fueron las que sacaron mejor calificación o los que sacaron mejor calificación en relación a los otros? No, ellos no han llegado así, ellos han llegado por el voto popular y ahora quieren implementarlo a jueces y juezas. ¿Qué les dirías, magistrada? Bueno, yo diría que al analizar esta iniciativa que está sobre la mesa, ¿no?, tomen en cuenta que la última reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación tiene apenas 3 años, ¿no? Y realmente con esa reforma y la creación de la ley de carrera judicial, los acuerdos de combate al nepotismo, sí ha habido una evolución, pero es muy difícil en 3 años medir cuál ha sido la evolución. Seguramente porque así fue la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, costó recursos también implementarla. Entonces yo diría, no hay que echar abajo lo que se inició con esta ley de carrera, con la reforma constitucional. Más bien hay que poner, desde mi punto de vista, bajo la lupa el tema de las evaluaciones, fortalecer la Defensoría Pública, que también tuvo un gran auge, ¿no?, a raíz de esta reforma a la ley de carrera, a la ley orgánica y a la Constitución de hace 3 años. Fortalezcan la Escuela Federal de Formación Judicial, pongan bajo la lupa los concursos que van a hacer para, si lo que quieren es sustituir jueces, magistrados, ministros, pongan bajo la lupa realmente los perfiles y bueno, desde luego que creo que una piedra central es el profesionalismo y la capacitación de las personas que en su caso van a llegar, ¿no?, a sustituirnos. Sería, bajo mi perspectiva, lo más relevante. Hachi, ¿qué les comentarías a legisladores y legisladoras que, por supuesto, por su propia naturaleza representan a la sociedad, a quienes votaron por ellos, no al presidente, a la presidenta en turno, no a su partido, sino a la ciudadanía, y por ello también hay voto directo, voto popular directo, y esa es la naturaleza. Sin embargo, pues bueno, no siempre llegan los más preparados tampoco, ni los mejores, pero ¿qué les dirías a ellos en relación a toda esta propuesta y que son los que van a aprobar, los que vienen en la próxima legislatura, o no, esta iniciativa presidencial? Pues comparto lo que dice Monse sobre dónde hay que poner esa atención. Realmente creo que la formación, la carrera judicial y buscar qué poder judicial queremos. Si el discurso actual es que todos los jueces son corruptos, yo diría hay mecanismos tanto en materia penal como en materia de responsabilidades para hacer las denuncias respectivas. Yo creo que ningún titular
hombres, mujeres, juzgadoras, juzgadores, estaríamos en contra de que inicien ese tipo de mecanismos. Para eso están. Se ha hablado de rendición de cuentas, yo diría, existen ya los mecanismos de rendición de cuentas. Si hay algún vacío en esos propios mecanismos, a lo mejor también poner atención a cómo irlos perfeccionando. ¿Por qué? Pues porque en el Poder Judicial trabajamos personas íntegras, en donde, pues bueno, el que generalicen y digan que la razón de la reforma es porque hay una corrupción, yo creo que es una afirmación muy al aire, que no tiene un sustento, y que si hay un sustento, entonces que busquen esos caminos correctos para dar una respuesta. Les agradezco el haber compartido su experiencia, el que nos ayuden a conocer un poco más el día a día. Creo que parte de todo este momento que estamos viviendo, que rescato, ¿no? Es el escuchar a jueces y juezas que de otra manera pues seguirían en su trabajo, que entiendo es arduo y tienen que estar, pero también qué bueno que hemos podido conocer un poco más de la labor que realizan. Muchísimas gracias, Montserrat. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero en el próximo programa.